שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי העליון. Hola, shalom a todos, soy Edgar Pavón, una vez más aquí para compartir contigo algunas joyas de la Torah. Seguimos ya estamos haciendo una especie de saga de Adán y Eva porque seguimos explorando, seguimos buceando en la Torah acerca de lo que sucedió al principio con el pecado original. Y estamos viendo algunas consecuencias de aquello conocido como el pecado original. Estudiamos la Biblia en su lenguaje original hebreo porque nos arroja más luz en cuanto a la manera de comprender y asimilar lo que Dios estaba dejándonos por escrito. Entonces el hebreo es un idioma muy rico, no solamente es un idioma, como siempre digo, es un código donde tenemos letras, tenemos las mismas letras, son los números. O sea que una letra le corresponde un valor numérico. Entonces, por consiguiente, cada palabra también puede tener tiene, mejor dicho, un valor numérico. Y todo lo que coincide tiene una conexión directa. Esa particularidad es tan especial que Dios puso en este idioma, donde hay mensajes que hay que descubrir, que hay que estudiar, analizar, profundizar. Por eso es necesario dedicarnos en la vida, en algún momento, a estudiar el hebreo. Es importante. Toda persona que se va a dedicar al estudio o pretende enseñar o pretende buscar verdades profundas, necesita estudiar el hebreo. Bueno, esto explico porque hay veces la gente no sabe ¿y de dónde sacaste esa información? ¿Y cómo es que vos sabes esto? ¿Y por qué decís esto? Porque hay cosas que a simple vista no se ve. Es sencillo leer y decir lo que me parece a mí que está diciendo allí. Y luego divagar y decir, me parece que aquí dice tal cosa y bueno, mira este mensaje. Puede servir en algún momento porque la palabra de Dios literalmente también se puede ver a simple vista algunas cosas. Pero cuando hablamos de una riqueza profunda, cuando hablamos de una necesidad de ahondar en ciertos temas, ¿por qué tenemos esa necesidad? Porque hay dudas, porque hay cosas que no nos convencemos tan fácil o seguimos en el error por falta de un conocimiento más acentuado, más profundo en ciertos temas. Y siguiendo, como dije hace rato, con la especie de saga que estamos haciendo sobre Adán y Eva y en los principios donde comienza todo, hoy vamos a ahondar sobre las consecuencias y vamos a ver hoy solamente dos, porque es muy largo, pero vamos a ver dos y lo vamos a resumir, vamos a hacerlo cortito. Vamos a hablar hoy de la vergüenza, y la duda, que son consecuencias del pecado original. Estamos en el capítulo 3 de Génesis, donde la vergüenza, ya desde el verso 7, vemos que hay una especie digamos, de escondite, un lugar donde el hombre se esconde, donde empieza a jugar con él mismo y también con Dios. Y dice, Batipakachna ene shenehem,
y se abrieron los ojos de los dos. Ve yethu ki eruminhem, y conocieron que estaban desnudos, y ahí empiezan a ver algo nuevo en ellos. ¿Bien? Nace la necesidad de escapar de sí mismo, inclusive, y esconderse. Imagínense, escapar de sí mismo. O sea, esa vergüenza provoca la necesidad de esconderse. Dice, Ba'id Perú ale teega beyasu lahem hagorot. Cosieron una hoja de higuera y se hicieron a sí mismo mantos. Y después se escondieron en el árbol. Dice, se escondieron en el árbol. O puede ser traducido también como se escondieron dentro del árbol. ¿Se entiende? Entonces, y dice que escucharon la voz que decía, Adán, ¿dónde estás? Y responde él, es que tuve vergüenza y me escondí, porque estaba desnudo. Entonces aquí vemos la sensación de la vergüenza, esa primera consecuencia del pecado que causó en él, inclusive antes que la misma muerte. Así es. La vergüenza. Cuando alguien tiene vergüenza, por ejemplo, está en un lugar que no debería estar. Cuando alguien está en un estado en el que no debería estar. Por ejemplo, cuando salimos a andar por la calle, a caminar un poco por la calle y salís despeinado, o con el cabello todo parado, por ejemplo, y la gente te mira y ¿por qué me mira esta gente? Y te tocas así el cabello, no me peiné, te entra una vergüenza, o de repente se te escapa alguna palabra que no hay que decir, y se te va y luego metí la pata, Dios mío, qué vergüenza. Nos ponemos todos rojos inclusive. Entonces, ¿qué pasa? No estamos en el lugar que deberíamos de estar. Así nos sentimos. Famoso decimos, trágame tierra, ¿verdad? Entonces, siempre que nos pasa algo vergonzoso, los paraguayos solemos decir, qué pelada. Y nos ponemos todos rojos. Entonces, nos sonrojamos a causa de la vergüenza. Y lo que queremos es escondernos. Esa misma sensación tuvo Adán en aquel momento. Tuvo vergüenza y quería esconderse. Decía, que Adán, si era paraguayo, decía, trágame tierra. O iba a decir, qué pelada, Dios mío. ¿Qué hizo? Se escondió. Entonces, vemos que hay maneras de sencillas de explicar cómo podemos llegar a tener vergüenza o cómo nace la vergüenza. Entonces, así, desde el principio, el hombre cae de su estatus, de su lugar, de ese sitio privilegiado. El hombre cae. ¿Y ahora qué pasa? Ya no está en el lugar que debería de estar. Por lo tanto, nace en él la vergüenza. Y podemos ver que la vergüenza es un aviso interno que te dice, no estás donde deberías estar. Y a veces, esa misma vergüenza nos lleva o nos puede llevar al intento de cubrir. ¿Cómo?
generalmente de maneras negativas, a aquel estado negativo en el que estamos, valga la redundancia. Ahora, ¿dónde se escondió el hombre? Donde pone en el final del verso 8, dice, Betoch et Sagan, dentro del árbol. Aquí ya pone dentro del árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí se escondieron. Dentro de aquella nueva intelectualidad, perdón, de qué es bueno o qué es malo. Era una nueva, ¿cómo podemos decir? Una nueva manera de interpretar las cosas o de medir las cosas. Ya no sabemos qué es bueno, qué es malo. Una nueva intelectualidad. Entonces, allí se escondieron. De alguna manera inventaron o querían dar algún tipo de excusa a Dios del por qué hicieron lo que hicieron. Se ocultaron detrás de ese nuevo intelectualismo. Así es. Entonces, podemos ver que la vergüenza es un estado caído que nos puede llevar a intentar cubrirnos. Lo que hicieron ellos fue que se hicieron mantos. Y esos mantos no fueron suficientes. Porque después dice que Dios los vistió, ¿sabes? Dice que Dios los vistió. Dice, kut no tor, con túnicas de piel. Las hojas de higuera no fueron suficientes. Lo que ellos se hicieron no era suficiente. Lo mismo aquí ya podemos decir. Cuando vivís en pecado, no te podés salvar a vos mismo. Todo lo bueno que puedas hacer después para reparar no va a ser suficiente. Necesitas a Dios. Entonces, lo que ellos cosieron para sí no era suficiente. No era un vestido suficiente. No. Necesitaba a Dios. Aquí vemos la consecuencia inmediata del pecado, que es esa vergüenza negativa de intentar cubrir el mal que tenemos. Por eso al ser humano a veces le cuesta mucho, o se le hace tan difícil ver ese propio mal que tiene. ¿Por qué? Porque esa vergüenza hace que se cubra. Entonces, al cubrir, él no ve su pecado, él no ve el error. Por eso hay un precepto en la Torah que dice, Och tojía et amiteja, reprenderás a tu prójimo. En Levítico 19:17 está escrito eso. Ahora, ¿por qué reprender al prójimo? Porque él no ve lo que está haciendo. Necesita que alguien le hable. Necesita que alguien le reprenda. Cuando estoy diciendo le reprenda, no estoy diciendo de darle una palmada fuerte y gritarle. No. Estoy hablando de llamarle atención, porque entonces debe venir alguien a la persona desde afuera y decirle o avisarle que está haciendo mal. Le tiene que decir, amigo, algo va mal aquí. Estás metiendo la pata.
Esto sucede porque mi vergüenza me hace tender a cubrirme todo el tiempo. Mi vergüenza no me deja ver mi error. ¿Se entiende? Entonces, el significado de la vergüenza en el pecado original, vemos que la misma vergüenza es una de las consecuencias más inmediatas. Entonces, vemos que el pecado de Adán tiene también una raíz del mal que se llama Amalek. Y ahora vamos a entender y vamos a conectar lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto y con el pecado original. Muy interesante esta sección donde vamos a hablar de la siguiente consecuencia que quiero hoy destacar, que es la duda. Hablamos de la otra consecuencia del pecado de Adán. No solamente que Adán está ahora alejado de Dios, sino ese pensamiento o esa idea de que Dios ya no está conmigo. Dios ya no está conmigo. Cuando uno se esconde, uno cree que está solo o uno cree que nadie le ve. Entonces, hay allí jugando en la mente de que Dios no está conmigo. Dios ya no está conmigo. Me escondí, nadie me ve, Dios no me ve. Entonces dice la escritura, después de que el hombre escuchó la voz, dice que él escuchó la voz que venía caminando. La voz, otro día vamos a hablar de este tema, la voz que venía caminando. Y se escondió porque vio que estaba desnudo. Y está escrito, Bayomer mihigit leja kierom ataj. Y dijo, ¿quién te ha dicho a ti que estás desnudo? Hamir haetz asher sibitija levileti ahol mimenu ajalta. ¿Acaso del árbol que te ordené no comer, de él comiste? Este versículo nos habla, entre comillas, de la duda de Dios. ¿Acaso comiste del árbol que te dije no comieras? Es decir, Dios está dudando. Pero claro, un momento, aquí hay que entender de que Dios es Dios. Dios no está dudando, obviamente. Dios es Dios. Porque si hubiese duda dentro de Dios, estaríamos de una cierta manera afirmando que hay una carencia en él. Y eso lo descalificaría como Dios. Entonces, vamos a hablar en sentido figurado. O sea, vamos a imaginarnos esto. Porque Dios no tiene duda. Dios es Dios. ¿Se entiende? Entonces, no es una duda de Dios realmente. Sino que en el hombre ya no es cierto 100%, o sea, más bien, el hombre ya no es consciente 100% de la presencia divina que está con él todo el tiempo. Ya no es consciente.
en realidad es el hombre el que tiene dudas. Si Dios estuvo o no estuvo mientras él estaba pecando, ya no tenía claro, no, estaba él como perdido, inconsciente, no hilaba bien las cosas. Dios estuvo o no estuvo aquí, estaba conmigo o no estaba conmigo. ¿Qué pasó aquí? Estoy confundido. Entonces, profundizando aún más, o sea, vamos a bucear un poquito más profundo. Si nosotros leemos en el Tanaj, en un rollo de la Torah, a ver, un momento. A ver, dice, Bayomer mi hiji. Bayomer mi hiji, Amin. Amin, donde pone Amin haetz hacer, aquí Amin es Amán. Cuando nosotros leemos la Torah, en los rollos de la Torah, para que sepan, en los rollos de la Torah no tenemos los puntitos que nos indican las vocales. Porque en el hebreo, en el rollo de la Torah, no hay vocales. Se escriben solamente las consonantes. Ya luego aparecieron las vocales para darle ese sentido fonético que hoy podemos estudiar. Entonces aquí Amin, que donde pone, a ver, donde pone Amin haetz asher sibitija levileti ahol mimenu ajalta, dice, ¿acaso del árbol, toda esa oración que estuve leyendo comienza con Amin, y Amin es Amán también? Si leemos el rollo tal sin los puntos, dice Amán. Entonces aquí vemos insinuado en Génesis, perdón, vemos insinuado en Génesis la presencia de un personaje que más tarde va a atacar Israel. Ese personaje es Amán. Amán es descendiente de Agag el Amalequita. Amán representa a Amalek, un enemigo de Dios. Amalek. Amán es Amalek. Amalek es aquel que viene cuando hay dudas. Y ahora vamos a entender por qué. Porque la palabra Amalek tiene un valor numérico muy especial. Tiene el mismo valor numérico de la palabra Safek, que es duda. Amalek y Safek son similares numéricamente. Como le dije al principio, el hebreo no es un simple idioma, es un código donde todo lo que coincide numéricamente o con las letras, por ejemplo, con 3 o 4 o 5 letras yo puedo construir una palabra, y con esas mismas letras, alternando su orden, podemos construir otra palabra. Eso también podemos hacer en español. Por ejemplo, famoso decimos amor y Roma, ¿verdad? Que estamos diciendo dos palabras diferentes, pero no tiene nada que ver en español amor con Roma, ¿verdad? Pero en hebreo sucede lo mismo, pero sí las palabras están conectadas. ¿Se entiende? Entonces, aquí las palabras, letra por letra, como ya saben ustedes, que cada letra es un número, cada letra tiene un valor numérico, por lo tanto se puede sumar. Entonces, una palabra tiene un valor numérico, así como una letra. Entonces, ¿qué hago? Voy sumando letra por letra y consigo el valor numérico de la palabra.
Entonces, si yo veo que Amalek en hebreo, la letra Ain es 70, la letra Mem es 40, la letra Lamed es 30 y la letra Kuf es 100, sumado todo eso tenemos 240. Luego vamos a la palabra duda, que es Safek, que comienza con Samech, que es 60, con la letra Het, perdón, la letra Fe, que es 80, y la letra Kuf, que es 100, sumado da 240. Entonces, tienen el mismo valor numérico ambas palabras, por lo tanto, en el hebreo estas palabras están relacionadas. ¿Se entiende? Tienen conexión. Están conectados. Pero claro, no es solamente eso que nos liga a Amalek con él, o sea, con la duda, sino que nos vamos a ver de que tenemos un versículo en el libro de Éxodo, que estoy hablando ya entrando en la parte donde aparece Amalek, en Éxodo 17, Shemot 17, versículo 7. Los hijos de Israel tentaron al Eterno, y está escrito, ¿cómo tentaron al Eterno? Pidiéndole agua de mala manera, o sea, de manera de queja. ¿Por qué nos has sacado de Egipto y nos has dejado sin agua? Y un montón de así de improperios que tiraban contra Dios. Y allí está escrito, y atención a esto, y llamó el nombre del lugar Masá Umeriba, tentación y pelea. Tentación y pelea. Al Rib Bene Israel, por la contienda de los hijos de Israel. Por eso le llamó tentación y pelea. Al Rib Bene Israel, por la contienda de los hijos de Israel. Ve al Nasot Tam et Adonai Lemor, y por tener al Eterno diciendo, Haesh Adonai Bekir Benu Imain. ¿Acaso está el Eterno entre nosotros? Ahí está la duda. Ahí está la duda. Haesh Adonai Bekir Benu ya Imain. Entonces, literalmente dice, ¿acaso hay, o se puede decir, acaso hay en, o hay entre, o hay dentro de nosotros o no Dios? Así está literalmente. Se puede usar en, o se puede usar dentro, o se puede usar entre. ¿Acaso hay Dios en nosotros? ¿O acaso hay Dios entre nosotros? ¿O acaso hay Dios dentro de nosotros o no? De las tres formas se puede decir. En otras palabras, ¿cómo tentaban? O sea, ¿cómo contendían los hijos de Israel contra Dios? Diciéndole, ¿Dios está con nosotros o no? Lo peor que le podés hacer a Dios es dudar de Él. Dios aborrece la duda, porque la duda es falta de fe. La duda es lo peor para Dios. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de Yeshua y sus 12 discípulos que estaban en la barca con la tormenta, la lluvia y todo eso? Y que supuestamente ya estaban, no supuestamente, ya estaban por hundirse. ¿Y qué les dijo Yeshua? Se despertó. Y esa gente no eran niñitos de cuarta, o sea, qué mal dije, niñitos de pecho, no sé por qué me salió de cuarta, no eran niñitos de pecho en el agua, ellos eran grandes
profesionales, vivían pescando, o sea, esa gente estaba acostumbrada al mar. Pero ¿qué pasa? Les vino igual la duda. Y el maestro estaba durmiendo. Y si van y le despiertan, maestro, 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 levántate que perecemos. Y se levanta Yeshua. Ay, 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 bueno. Y le calma el viento, le calma el mar y viene la calma, se acabó la tempestad. ¿Y qué le dice? Les reprende por la falta de fe. A Dios le molesta en gran manera que no le creamos. Entonces, ¿qué pasó? Siguiendo la historia, ¿qué pasó en este momento? Ellos estaban contendiendo contra Dios, le estaban molestando a Dios de una gran manera. ¿Está Dios o no está Dios con nosotros? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto que nos está ocurriendo? ¿Qué pasó? Vino una consecuencia. Justo después, en el versículo siguiente, en el versículo 8, Vayabó Amalek, Bailahem in Israel, leo bien, Birfidim. Y vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. ¿Qué tiene que ver un verso con el otro que leímos al principio, con Adán? ¿Qué tiene que ver? La duda que Adán tenía al principio de si Dios le vio o no le vio, si estaba o no estaba. La palabra Safek, como les dije hace rato, es la palabra duda. La palabra Safek que vemos en el verso 7, esa duda era una contienda contra Dios. Y que causó, como vemos en el versículo 8, inmediatamente, y vino Amalek y luchó contra Israel. Amalek, que tiene el valor numérico de duda, Safek, que tuvo Israel tentando a Dios. Si Dios está con nosotros, Dios no está con nosotros, no sabemos. Así estaban ellos. Entonces aquí vemos que la duda desata un ataque directo del enemigo inmediatamente. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces volvemos a nuestro verso. Adán tenía dudas. Si Dios estuvo o no estuvo con él mientras pecaba. No sabía si le vio o no le vio. No sabía él. No sabía él. ¿Será que Dios me vio? ¿Será que... Hamin ha'etz asher sibitija levileti ahol mimenu ahal. Adán perdió la conciencia de si Dios estaba con él allí. Así vemos que Amán está insinuado en ese sitio. Amalek está insinuado con esa palabra. Amim lo leemos al principio y Amán luego. Y ya les dije que son consonantes, son las que valen. Son las que nos llevan a la raíz de todo. Las vocales son simplemente para darle esa fonética. Allí vemos insinuado a Amalek, como decimos. Al igual que Amalek vendrá después de aquella contienda, que es la duda. Ya no sé si está o no está conmigo. O Dios está conmigo o no está conmigo. Ya no sé dónde estoy. Esa es una duda que Israel tenía. Entonces la raíz de esa contienda la podemos ver en el mismo principio de la vida del hombre.
Entonces Dios le pregunta, a mi hija esta ser, si vitija, ¿acaso del árbol que te ordené no comer comiste? Ahí vemos a Amán, Amalek, esa duda que entra después de comer. Y comer ya sabemos que es mezclarse también, o unificarse, en este caso con el pecado, que da lugar a que el enemigo nos ataque. Porque cuando hay duda, si Dios está o no, ¿qué pasa? Como dice en el siguiente versículo. Cuando aparece la duda en el versículo 7, en el versículo 8, automáticamente, directo, enseguida, inmediato, y vino Amalek. Y así mismo, hoy puede estar pasando en nuestras vidas. Espero que no, pero puede. La duda. Pero, ojo, estoy por terminar, pero aquí no termina tan rápido así. Voy a terminar de explicar esto, pero ya falta poco. En el verso 7, perdón, en el verso 13 de Éxodo 17. No, dije mal. En el verso 13 de Génesis 3. Estamos en Génesis 3, nuestro versículo. En nuestro pasaje. En el verso 13. Miren cómo la mujer se excusa. El verso 13. Vayomer Adonai Elohim la isha matzot azit. Le dijo el eterno Dios, ¿qué es esto que has hecho? Vatomer haisha hanahash ishiani baojal. La serpiente me tentó, o me incitó, o me engañó, o me incitó engañándome, sería lo literal. Me incitó engañándome, sería la traducción directa. Ishiani baojal. Me incitó engañándome. Ahora atención a esto. La palabra Ishiani tiene las mismas letras que la duda de Israel en Éxodo 17. Hayesh Ain. Son dos palabras que se forman con las mismas letras que se pronuncian de diferentes maneras. ¿Acaso está o no está? Como dice la mujer, la serpiente me dijo, Dios ya no está, Dios ya se fue. Y Amalek que dice, Dios no está contigo. ¿Se entiende? Entonces, aquí vemos esa sensación de la ausencia de Dios. Una de las primeras cosas que pasa. El primer paso del pecado es pensar, Dios ya no está conmigo. Me separé de Dios. Dios ya no está aquí. Dios no me ve. Cuando nosotros tenemos ese tipo de afirmaciones o duda, mejor dicho, de si Dios está o no está,
¿Qué hacemos? Ahí damos espacio a que nos vengan todo mal. La duda. Esa percepción de que Dios no está. Ese alejamiento de Dios. Ese alejamiento de la shgaha, la supervisión divina. Todo es a consecuencia de ¿qué? A consecuencia del pecado. Así vemos un análisis un pelín más profundo de lo que normalmente, si lo leemos de manera literal, no lo vamos a ver. Muy bien. Baruch Hashem. Voy a cerrar aquí. Sí, aquí voy a cerrar. Hasta aquí hoy. Espero que les sirva, como siempre les digo, que les bendiga. Rúmienlo, vuelvan a escuchar, tomen nota, tomen sus Biblias y estudien. Les insto a que estudien las Escrituras y que podamos así seguir creciendo, buscando elevación espiritual hacia el Creador y vivir en agradecimiento a todo lo que Él nos enseña para que nosotros tengamos esa luz que necesitamos. La luz. ¿Quién es la luz? Yeshua, la Torah de Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo es la Torah. La palabra de Dios. En el principio era la Torah. Y la Torah estaba con Dios y la Torah era Dios. La Torah es Dios. En el Talmud, estamos hablando de la parte de sabiduría judaica, literalmente está escrito, Dios es la Torah. Y nosotros vemos que la Torah se manifiesta a través de Mashiach. ¿Cómo vino Mashiach? En la persona de Yeshua, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador. ¿Se entiende? Baruch Hashem. Shalom a todos. Shalom Aleichem, Malachei Hashem.